se estima que tenía ingresos de 420 millones de dólares semanales, es decir, alrededor de 22.000 millones de dólares anuales. Este 2 de diciembre se cumplen 22 años de la muerte del narcotraficante más grande que haya existido. Te presentamos algunos datos que tal vez desconoces. Pablo Emilio Escobar Gaviria, mejor conocido como Pablo Escobar, es uno de los narcotraficantes más famosos del mundo, a pesar de que falleció hace ya 22 años, el 2 de diciembre de 1993. Durante la década de los 80, principalmente, aterrorizó Colombia en una lucha descarnada contra el gobierno y las autoridades de ese país. Fue el gran zar de la cocaína al controlar y producir el 80% del mercado global de esta droga en algún momento. Su padre era un granjero humilde, pero a los 35 años ya era uno de los hombres más ricos del mundo, así lo publica Upsocki. Las autoridades lo vinculan al asesinato de más de 10.000 personas. Además, su organización fue la responsable de innumerables actos de terrorismo, entre ellos, la colocación de más de 250 bombas y varias decenas de matanzas que dejaron un saldo de 1,142 civiles muertos. Fue responsable también del asesinato de 657 policías entre 1989 y 1993. Conocido también como el Patrón, su fortuna estaba estimada entre los 9 y 15.000 millones de dólares, aunque según varias investigaciones e informes de prensa especializada, el tráfico de drogas le reportó beneficios por 30.000 millones de dólares. El capo de la droga falleció el 2 de diciembre de 1993, durante un operativo de las Fuerzas Armadas en Medellín, Colombia. ¿Pero qué pasó con toda su fortuna? Según información publicada por Notimérica, el hijo de Pablo Escobar, que ahora se hace llamar Sebastián Marroquín, afirmó: mi papá no era muy bueno para las cuentas, creo que él ni sabía cuántos millones tenía. Cuando salimos del país después de su muerte, el gobierno se quedó con todo. Todo está en manos de las autoridades y no de las víctimas, como debería de ser. Sin embargo, hoy en día sigue siendo un misterio en dónde o a nombre de quién fue a parar esa enorme fortuna que, recordemos, le valió al capo el hecho de estar por 7 años consecutivos en la lista de Forbes de los hombres más ricos del mundo. En este sentido, y para que tú también te des una idea de la ridiculez de su incalculable fortuna, hemos recopilado 12 datos sobre ella, y te invitamos a que los conozcas en la siguiente lista. 1. Pablo Escobar era la cabeza del cartel de Medellín, el cual se estima que tenía una ganancia de alrededor de 420 millones de dólares semanales. Es decir, al año, el cartel recibía ingresos de casi 22.000 millones de dólares. Incluso en un momento ofreció pagar la deuda externa de Colombia. 2. Debido a la enorme fortuna de la que era poseedor, Escobar estuvo en la lista de Forbes de los multimillonarios del mundo por 7 años seguidos, desde 1987 hasta 1993. En el 89 era el 7º hombre más rico del planeta. 3. Para finales de los 80, el Patrón controlaba el 80% del mercado de la cocaína en el mundo. Además, diversos datos hacen referencia a que contrabandeaba alrededor de 15 toneladas de la blanca hacia los Estados Unidos. Cada día. La gran mayoría de esta entraba por la costa del estado de Florida. 4, es decir, 4 de cada 5 líneas de cocaína que se inhalaban en esos tiempos, eran de droga proporcionada por Pablo Escobar. 5, casi un 10% de su dinero se perdía en el almacenamiento. Según ha contado Roberto Escobar, el hermano del Patrón y quien llevaba las cuentas del gran imperio, alrededor de 2.100 millones no se podían lavar y se almacenaban en bodegas, perdiéndose comido por las ratas o estropeado por el agua. 6, y, por increíble que parezca, gastaba $2.500 al mes en ligas de plástico, pues esconder tales cantidades de dinero no era nada sencillo, y las utilizaban para organizar los fajos de billetes. 7. Según su hijo, en una ocasión, mientras su familia se escondía de la policía en una de sus haciendas, su hermana tenía mucho frío y estaba al borde de la hipotermia. Al no tener nada más con que calentarla, Pablo decidió quemar un montón de dinero para que entrara en calor. $2 millones.
8. Fue querido por mucha gente pobre de Medellín, pues fue él quien les ayudó a construir casas. Además, entregó grandes sumas de dinero y construyó alrededor de 50 canchas de fútbol públicas. Incluso se dice que el equipo de su ciudad ganó la Copa Libertadores de América en 1989 por su influencia. 9. Llegó a un acuerdo con el gobierno colombiano para estar preso en una lujosa prisión que él mismo construyó, la Catedral. Según el acuerdo, él pudo elegir con quién quería compartir la cárcel y quién trabajaría en ella. Podía continuar también dirigiendo su cartel y recibir visitas. 10. Además, poseía un zoológico privado en su más famosa propiedad, la Hacienda Nápoles, que contaba con más de 200 especies de animales exóticos como hipopótamos, jirafas, elefantes, cebras y avestruces. Es difícil calcular la totalidad de sus bienes raíces, pero algunos datos hablan de más de 500 predios. 11. Por otra parte, poseía también helicópteros, autos de lujo, motocicletas, lanchas y varias avionetas para transportar la droga a través de la difícil geografía colombiana. Todavía están las ruinas de algunas de sus propiedades. 12. La deuda externa colombiana. Pablo Escobar se ofreció a pagar la deuda externa de Colombia, estimada en 10.000 millones de dólares. Quería evitar una extradición a los Estados Unidos y era capaz de hacer cualquier cosa para ello.